¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana con muchas novedades en materia económica y novedades económicas de mucho peso, ¿no? Porque hay una serie de acuerdos que ha logrado el Gobierno Nacional en los últimos días, muy trascendentes todos ellos, que de alguna manera dan lugar a que en las próximas semanas, la aspiración del Gobierno es que esto sea antes de fin de año, se terminen aprobando muchos cambios estructurales en la economía argentina. Hablamos concretamente de lo que ha sido el pacto fiscal con las provincias y a partir de allí una serie de cambios realmente muy relevantes, ¿no es cierto? Temas que tienen que ver con la racionalidad del gasto público, incluso con el futuro ajuste de las jubilaciones, ¿no? Que es un tema que también se conversó con los gobernadores y que aparecía como uno de los ejes, ¿no?, de las transformaciones que propone el gobierno para los próximos años. Aquí, un dato tranquilizador que surgió para los jubilados tiene que ver con que lo que se consensó es la idea de avanzar con una cláusula de ajuste para modificar la actual modalidad que está vigente en los últimos años en la Argentina, que permita que los jubilados continúen ganando poder de compra real. Esto es, que se logre acordar una fórmula que ajuste las jubilaciones por encima de lo que sea el avance de la inflación en los próximos años en la Argentina. Pero este tema, el de la racionalidad del gasto público, el tema de la reducción de impuestos, ¿no?, clave realmente para apuntar a lo que sea una mejora de la competitividad global de la Argentina. Y fuera de lo que ha sido el pacto fiscal con las provincias, aparece también el acuerdo con la CGT, ¿no? Y aquí los avances en relación a la futura reforma laboral, que la mayoría de los analistas plantea, no es la reforma laboral que se necesita, la reforma laboral de fondo, que apuntaría otra vez, ¿no?, a mejorar la competitividad de la economía argentina, sobre todo en una etapa donde la economía mundial, justamente está apuntando a cambios también profundos, ¿no? Pensemos en la reforma fiscal que propone Trump en los Estados Unidos, la reforma laboral en Brasil. Todo esto plantea un desafío importante para economías como la Argentina, que están en plena etapa de reestructuración. Así que avances importantes, esto le decía, da el plafón necesario para que en las próximas semanas se consensúe una reforma impositiva que ya está dando mucho debate, ¿no?, en los medios, entre los analistas, entre los políticos, incluso entre las provincias, porque, claramente, aparecen novedades muy profundas que apuntan, le reitero, ¿no?, a reestructurar todo lo que tiene que ver con la racionalidad del gasto público, el esquema de tributación, ¿no?, que está vigente en la Argentina, y también, que es el trasfondo de todo esto sin duda, la mejora de la competitividad global de nuestro país. Le repito, cambios importantes que en lo que es la intención del gobierno, por lo menos, esto debería estar aprobado antes del cierre de este año 2017. Y dentro de datos macroeconómicos que se dieron a conocer esta semana, claramente se distingue el dato de inflación de octubre, ¿no es cierto? Un dato que mejoró mucho los números que veníamos viendo, por lo menos que vimos durante el mes de septiembre, porque allá en septiembre, les recuerdo, y lo hacemos a esto con el apoyo de una placa, la inflación se había ido bien por encima de las expectativas de los analistas e incluso, obviamente, del propio Banco Central. La inflación de septiembre había dado 1,9%, hablamos del nivel general, bien por encima de la inflación de agosto del 1,4%, y ahora en octubre el nivel general de precios sube 1,5%, devolviendo un poco la evolución de la suba de los precios al sendero que traía hasta ese desafortunado mes de septiembre, por llamarlo de alguna manera. Pero este no es el dato más importante de lo que dio a conocer el INDEC a lo largo de la semana con relación a la marcha de la inflación en la Argentina, sino que el número que me parece más relevante es este, que ponemos a continuación en pantalla, y que tiene que ver con la inflación núcleo. Les recuerdo que la inflación núcleo es probablemente el que debería ser el eje de la política monetaria del Banco Central, porque es la inflación que uno tiene como registro sin tener en cuenta la evolución de los productos estacionales como frutas, verduras, indumentaria, de acuerdo a los cambios de temporada, e incluso los productos turísticos que también tienen cambios de precios importantes durante el año, y tampoco aquí se tienen en cuenta los precios regulados, por ejemplo, las tarifas de servicios públicos o combustibles. Y ahí el dato que usted ve en pantalla es contundente, ¿no? La inflación núcleo cae al 1,3%, este es el nivel más bajo desde el mes de junio, cuando había dado 1,2%, y lo interesante de todo esto es que cuando uno hace el promedio de los últimos 3 meses, el promedio de estos 3 meses que usted está viendo en pantalla, 1,4, 1,6 y 1,3, encontramos a la inflación núcleo promedio de 3 meses en el nivel más bajo desde el año 2012. ¿Por qué me parece importante este dato? Porque da la sensación de que de esta manera uno puede visualizar mejor el proceso de desinflación
que se está dando en la Argentina, ¿no? No del todo visible cuando uno mira estadísticas mensuales, pero sí cuando uno mira estadísticas trimestrales, por ejemplo, está claro que el proceso de desinflación avanza lento, pero sostenido, seguramente no al ritmo que pretende la sociedad y el gobierno, mucho menos el Banco Central, pero sin duda el proceso de desinflación se viene dando, aunque claro, tropieza de vez en cuando, y esto lo vamos a ver seguramente sobre el cierre del año, con los aumentos de precios de los productos regulados que obviamente perciben la sensación de suba de precios que tiene la gente o efectivamente lo que la gente tiene que pagar cuando los precios suben, ¿no? Bueno, la reitero, la inflación núcleo no tiene en cuenta este tipo de componentes que tiene que ver con reajuste de precios relativos básicamente y es seguramente la mejor medición técnica que debería tener el Banco Central y los analistas para evaluar si el proceso de desinflación está en marcha o si está sano. Pero bien, hasta aquí entonces los principales datos de lo que ha sido una semana económica, como les decía, muy importante para Argentina, con muchos datos claves, con muchos acuerdos claves. Ahora vamos a temas que tienen que ver más con la realidad comercial y económica de la ciudad de Mar del Plata. Y le vamos a dedicar buen tiempo esta semana a lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Usted sabe que la tendencia es hacia allí, no solamente en la Argentina o en Mar del Plata, sino incluso en otras partes del mundo. Y bueno, tenemos un hito interesante en los últimos días que ha sido la realización del Cyber Monday, un dato clave. Tiene que ver con que las ventas alcanzaron tanto en número de transacciones como obviamente en moneda nacional un récord histórico y se viene desde el próximo viernes el Black Friday, que es otra oportunidad que tienen los comercios, las empresas y por supuesto los consumidores de realizar transacciones a precios por debajo de los que habitualmente se ven en la calle, que obviamente tiene que ver con las ofertas que plantean comercios y empresas de todo el país. Así que bueno, este es el tema central de nuestro programa esta semana y abrimos nuestro análisis de estas cuestiones compartiendo el testimonio que manteníamos en estos días con Santiago Cruz, que es uno de los socios de Fuego Agencia Creativa, que nos cuenta de esta manera el impacto que tuvo en este año 2017 el Cyber Monday. El último Cyber Monday la verdad fue un éxito. Por suerte se manejó muy bien la comunicación porque el año pasado habían tenido el problema de que las ofertas no eran tan reales como parecían. Se inflaban un poco los precios antes de lanzarlos y después cuando se aplicaban los descuentos de entre un 15, 20, 30%, terminaban apenas con un 5% debajo del precio de venta real. Entonces este año lo que sucedió, y sobre todo muy impulsado por la CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, lo que estaban buscando y con lo que trabajaron mucho fue en definir bien los descuentos y sobre todo en auditar bastante lo que eran los precios de venta anteriores al lanzamiento del Cyber Monday. Es decir, nosotros cuando cargamos, sobre todo en Mercado Libre, cargamos productos adheridos al Cyber Monday, lo que nos hacían era auditarnos el historial de cambios de precio de cada producto que estaba incluido en Mercado Libre para verificar que no haya habido aumentos importantes que terminen redundando en que el descuento no sea tan bueno. Entonces eso hizo que este año sea un éxito el Cyber Monday con más de un 98% de incremento en la cantidad de ventas, se aumentó la facturación en más de un 100%, entonces la verdad que estuvo muy bueno y la gente lo percibió. Bien, ahora Santiago, este éxito del Cyber Monday, más allá de estas medidas concretas que instrumentó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que vos describías, orientadas a que los descuentos sean reales y que sean, digamos, bien percibidos por el usuario final o el consumidor. Esto también es un reflejo de lo que es un crecimiento importante del comercio electrónico, es decir, ¿hay una tendencia creciente a la participación de las empresas, de los comercios en ventas a través de canales electrónicos? Sí, tal cual. Está muy accesible armar un e-commerce y si no hay presupuesto o no hay estructura para poder lanzar un e-commerce propio, es decir, una tienda propia, contás con Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma, un marketplace que funciona muy bien porque tiene muchísimo volumen de tráfico. Nosotros, para que te des una idea, el primer día de Cyber Monday vendimos aproximadamente un 170% más que en un día común. Recibimos 10 veces más de consultas. Entonces ese tráfico nosotros no lo fuimos a buscar, sino que se generó directamente por Mercado Libre. Nuestras campañas fueron orientadas a alimentar con tráfico a nuestro propio e-commerce, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, que se puede generar un e-commerce propio y también apoyarse en plataformas como Mercado Libre, las barreras de entrada no son tan altas, ¿sí? El tema es tener prevista una estructura para soportar un volumen de ventas importante, porque estos lugares,
porque estas fechas especiales, como son el Cyber Monday y después ahora como se viene el Black Friday, te demandan bastante movimiento en cuanto a lo que es la carga operativa dentro de la empresa. Hay que embalar los productos, hay que recibir las órdenes de compra, despacharlos en el correo, todo lo que se vende por Mercado Libre hay que ir a despacharlo personalmente al correo, ¿sí? Todo lo que nosotros vendemos a través de nuestro e-commerce propio, tenemos el reparto de la empresa de correo que nosotros contratamos que pasa todos los días a recoger. Pero estos eventos especiales hacen que vos tengas que moverte un poco más, ¿sí? Y después el otro problema que había, que es un gran problema que hay para resolver, sobre todo a nivel Argentina, es el tema de la logística. Los servicios de logística generan bastantes problemas en cuanto a la relación del vendedor y el comprador, porque hay muchas demoras, ¿sí? Y no hay una empresa que lo pueda terminar resolviendo. Entonces, generalmente después el comprador termina teniendo una experiencia no tan buena por culpa de la logística y no por culpa de la plataforma ni del vendedor. Entonces, es otro tema para trabajar bastante para las empresas que se quieran meter dentro de este mundo del e-commerce. Todo un éxito sin duda esta edición 2017 del Cyber Monday. Hay toda una tendencia, ¿no? Lo que tiene que ver con transacciones a través de plataformas de comercio electrónico que parece haber llegado para quedarse, ¿no es cierto? Y por eso, bueno, la importancia de que los comercios y las empresas de Mar del Plata y de la región visualicen este fenómeno de manera de poder ingresar a esta movida, ¿no es cierto? Bueno, ahí decía Santiago que un tema importante a tener en cuenta es que las barreras de entrada hoy no son altas, que aparece Mercado Libre, por ejemplo, como una plataforma realmente importante para aquellos comercios o empresas que tengan, bueno, montos limitados para invertir en el proceso de armar un canal de ventas digital, pero sin duda es muy importante que comerciantes y empresarios visualicen todo esto para estar presentes, le repito, una tendencia que ha llegado para quedarse. Y tenemos algunos números para compartir de lo que ha sido esta edición del Cyber Monday 2017, números que genera la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es la que organiza año a año esta jornada o estas jornadas, ¿no?, de ofertas a través de medios digitales. Bueno, ahí usted ve, transacciones se hicieron 1.580.000 en la Argentina, 56% de incremento con relación al 2016, y la facturación que ascendió hasta 5.196 millones de pesos con un crecimiento del 66%. Datos interesantes, bueno, ¿qué es lo que más se vendió? Por unidades, que es lo que usted ve en pantalla, sorprende, ¿no? Porque como usted ve, hay de todo tipo de rubros incluidos en estas jornadas de venta por canales digitales. En primer lugar, le repito, unidades vendidas, alimentos; segundo, bebidas; indumentaria de accesorios, calzado no deportivo; y en quinto lugar, muebles. Claro, cuando uno mira por facturación, bueno, el ranking es el que usted ve en pantalla ahora. En primer lugar, pasajes de avión, televisores, aire acondicionado, celulares y paquetes turísticos. Le diría que todos los rubros pueden estar presentes en este tipo de ediciones, y el dato importante, como le decía al presentar la nota con Santiago Cruz, es que desde el próximo viernes arranca el Black Friday, que es otra oportunidad importante para participar de este tipo de iniciativas. Pero seguimos compartiendo la charla que manteníamos con Santiago Cruz a lo largo de esta semana. En este segundo tramo de la charla, Santiago nos cuenta, bueno, qué aspectos hay que tener en cuenta desde el punto de vista de un comercio o de una empresa que quiere crear un canal de ventas digital. Primero es evaluar con qué recursos cuenta la empresa para poder desarrollar esta actividad, ¿sí? No podemos, si no tenemos recursos humanos o conocimientos técnicos, no podemos meternos a hacer esto, porque la realidad es que una vez que estás adentro y recibiste una compra y no podés resolver el envío, el embalaje, la logística y un montón de otros temas, si no lo podés resolver, ya te genera una experiencia negativa por parte del usuario, y eso, ¿dónde termina? En una calificación negativa. Cuando el usuario te califica negativamente, va generando un historial tuyo que hace que el próximo usuario que venga a tratar de comprarte ya vea que vos no le diste una buena experiencia al usuario anterior. Entonces, primero es ver si estamos bien preparados para hacerlo. Si nosotros recibimos una venta, bueno, ¿cómo se va a canalizar? ¿Cómo la vamos a recepcionar? ¿Quién va a hacer el embalaje? Cosas que parecen menores y que se hacen en el día a día de cada empresa, pero en realidad cuando se suma una tarea adicional, porque el e-commerce no es algo menor, digamos, es como abrir un local abierto, o sea, valga la redundancia, abierto a todo el país, ¿sí? Entonces el volumen de visitas que se recibe es mucho más importante. Por empezar es eso, es resolver el tema de cómo los recursos humanos de nuestra empresa pueden desarrollar esta actividad, ¿sí? Después, trabajar con un stock propio para e-commerce, ¿sí? Nosotros generalmente tratamos de, en la medida de lo posible, manejar stock propio para e-commerce para no tener problemas de que haya sobreventas de un producto determinado y que el mismo se despachó ya por mostrador y después, cuando vamos a hacer el envío, no contamos con ese producto.
Después hay que explicarle al comprador que no teníamos ese producto y obviamente, en el mejor de los casos, el comprador nos aceptará que le mandemos un producto similar o de mayor valor, ¿sí? Como compensación por la incomodidad que se le genera al no recibir el producto que compró. Pero el tema del stock es recontra importante. Y el otro tema es resolver la logística. Hay un montón de empresas de envíos que brindan soluciones similares con diferentes tarifas, pero sobre todo el tema del alcance, de la llegada, ¿sí? Hoy por hoy tenemos diferentes empresas como por ejemplo Correo Argentino o Andreani, que si bien tenés tarifas similares, con Correo Argentino podés llegar a cualquier rincón del país. Y quizás con otras empresas, ¿sí? Lo que sucede es que llegan a las ciudades más importantes y luego van tercerizando la logística. Con lo cual se pierde el control del tracking, no sabes por dónde está el envío, o perdés un poco el cliente pierde un poco el seguimiento del estado del envío. Finalmente, a resolver el tema de la plataforma de pago. Si uno no tiene un e-commerce propio, puede implementar plataformas de pago externas como son Mercado Pago o Todo Pago, que obviamente cobran una comisión, ¿sí? Por cada producto vendido. Las comisiones pueden ir desde el 6% en adelante, casi hasta el 21 o 22%. Lo que sucede es que cuando pagamos comisiones más altas es porque nosotros nos estamos haciendo cargo del costo financiero de una financiación buena. Es decir, podemos ofrecer con medios de pago digitales hasta 12 cuotas sin interés. Para ofrecer eso tenemos que absorber el costo financiero y obviamente tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de poner el precio de nuestro producto. Y como comentaba Santiago Cruz, bueno, muchos temas importantes para considerar, ¿no? A la hora de desembarcar en ventas a través de canales digitales. Decía Santiago en algún momento de la charla, bueno, las barreras de entrada son bajas, hay muchas alternativas, pero está claro que hay que tener en cuenta aspectos importantes, relevantes para no generar malas experiencias en los consumidores de productos y servicios que en definitiva el comercio o la empresa está ofreciendo a través de alguna plataforma de comercio electrónico. Nos queda un último tramo de la charla con Santiago Cruz. Y ahí hablamos sobre cómo se están sumando a este movimiento, bueno, los comercios y empresas de menor tamaño, ¿no? Que siempre son los que, bueno, por lo menos en general, tienden a sumarse a este tipo de tendencias con cierto atraso. Sobre este tema, Santiago Cruz nos comentaba lo siguiente. No, yo creo que de a poco se están dando cuenta. Lo que sucede es que cuesta que las empresas comprendan la importancia de tener un local virtual abierto a las 24 horas, ¿sí? Y sobre todo la importancia de entender que a la persona que nos consulta por medios digitales tenemos que brindarle igual atención que a las que nos viene a consultar a nuestro local. Entonces, a veces lo que sucede es que entendemos, como que las empresas entienden que tienen que estar, pero no saben cómo, ¿sí? O por ahí cuando reciben algún problema, o sea, tienen algún problema, no saben resolverlo. Entonces, eso es lo que genera miedo y hace que las empresas tengan un poco de temor al arrancar. Pero generalmente lo que nosotros estamos viendo es que las empresas se están animando y sobre todo lo que estamos viendo también es que se está perdiendo el miedo a competir con las empresas de Buenos Aires. El tema de tener en cuenta que hay muchas empresas en Buenos Aires que están, digamos, logísticamente mucho mejor posicionadas que Mar del Plata, sobre todo para la zona norte del país, para hacer envíos a la zona norte del país o a Buenos Aires mismo, provincia o capital. Eso lo que hace es que nosotros pensemos, bueno, ¿por qué nos van a comprar a nosotros estando a 400 kilómetros, 500 kilómetros y no le compran a alguien donde pueden ir a retirar en el mismo local? ¿Sí? Siendo que los productos en general son bastante similares. En nuestro caso trabajamos con una empresa que vende productos que son estandarizados, es decir, un producto con una marca determinada, que digamos, compremos esta máquina acá o la compremos a otra empresa, es exactamente lo mismo. Entonces, como empresa nosotros lo que tratamos de que entiendan los dueños o los que ocupan cargos gerenciales es que tenemos que también marcar la diferencia con la atención al cliente. Si nosotros vamos a salir a competir con un mismo precio, con un mismo producto, bueno, donde podemos marcar la diferencia es cómo atendemos al cliente. Recibimos una compra, lo llamamos para avisarle que el pago impactó. Le enviamos el producto, lo llamamos o le mandamos un mail para mandarle el código de seguimiento. El comprador tuvo un problema, lo llamamos y le damos seguimiento, ¿sí? Entonces, con eso lo que generamos es que el cliente tenga una buena experiencia y en lo posible nos vuelva a comprar. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Internet para que todo suceda. Arneti Personal.
Jáuregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y seguimos hablando de ventas a través de canales digitales. Bueno, hacíamos la referencia a lo que ha sido el Cyber Monday, lo que se viene, que es desde el próximo viernes el Black Friday. Y bueno, todo el crecimiento del comercio electrónico y la participación, bueno, en esta tendencia irreversible, nos parece, de comercios y empresas incluso de pequeño y mediano tamaño, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con la seguridad? ¿No es cierto? Porque en la medida que se incrementa el número de las transacciones, el número de ventas a través de Internet, también crecen las estadísticas sobre fraudes online que perjudican tanto a consumidores como a empresas y comercios. Sobre este tema conversamos en la semana con Leandro Ferrari de la firma Talsoft Security. Bueno, acá creo que hay que verlo en dos visiones completamente paralelas, ¿no? Por un lado está la experiencia del usuario en poder comprar y de ser más fácil la adquisición de un servicio, un producto, y por otro lado la empresa, ¿no? Por eso ambos caminos hay que tener recaudos, tanto para el individuo que compra y para la empresa por temas de fraudes online que pueden pasar tranquilamente. ¿Por qué? Porque da una muy buena oportunidad para el desarrollo de una empresa, porque sí o sí la tendencia es a ese lado, pero el problema acá es que cuando aumentan las posibilidades de más dinero a la empresa, aumentan las amenazas por otro lado, que a veces las personas no son conscientes, las empresas no son conscientes que eso puede pasar hasta que por ahí ya le empiezan a afectar en su reputación, a la imagen, más allá, puede ser obviamente del dinero, pero lo peor que te afecta en el nivel de reputación e imagen de tu empresa con respecto a tus competidores, ¿no? Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo explicarle a la empresa, sobre todo a la pyme marplatense que recién está haciendo sus primeros pasos en lo que es el comercio online o que está pensando en abrir este canal de venta? Bueno, ¿cuáles son los riesgos que se corren y cómo controlarlos? ¿Qué nos puedes contar? Bien, del lado de las empresas, uno como tiene una empresa y se sube al e-commerce o al m-commerce, dependiendo si es por la web o por la parte móvil, son dos canales totalmente distintos y está bueno identificarlos para que uno pueda saber, bueno, si a partir de dónde viene el fraude, por ejemplo. Pero los recaudos que hay que tener es que uno, cuando se pone en su empresa a internet, se expone a muchas amenazas. Y con lo cual ahí, la pregunta que uno haría al empresario es, ¿cómo usted sabe que el usuario que le compra a su negocio, que puso su tarjeta, es su tarjeta y no otra o una falsa? Con lo cual ahí ya empieza a ver ok, ¿qué está pasando acá? Atrás tiene que haber una administración de esas solicitudes para verificar que a veces que esas tarjetas que son falsas o robadas de otro usuario no tienen nada que ver con esa persona que está comprando y está queriendo obtener un beneficio más allá del producto, ¿no? Dañando a la empresa. Con lo cual necesita una administración de verificar eso, más que nada por ejemplo, ¿cómo verifico si esa persona es dueña de esa tarjeta? Bueno, mandándole un mail y verificando doble factor de autenticación, como quien dice, ok, te mando un mensajito a ver si vos sos que tenés un teléfono y es tu tarjeta, o verificar algunos datos de la tarjeta manualmente, o sea, atrás hay una persona que está haciendo esa solicitud de verificación y ya es una administración de eso que a veces no se piensa y si no se tiene puede llegar a correr riesgo de fraudes online como está sucediendo. Y más allá, a nivel tecnológico, como siempre venimos hablando en todas estas charlas de ciberataques y demás, es siempre lo mismo, concientizar a los empresarios y a toda la organización de hacer defensas en capas para proteger sus sistemas y tener un monitoreo sobre eso. Más allá de la administración, que se necesita obviamente dinero para pagar a una persona para que verifique que esos datos, que por ahí son ventas que son medias dudosas, bueno, ver si son reales o no y ahí caducarlas o no, hacer una denuncia pertinente y en eso, o suspender el usuario. Como comentaba Leandro Ferrari, entonces es muy importante, ¿no?, para el comercio, para la empresa que desembarca en un canal de venta electrónico, tener en cuenta estas consideraciones en materia de seguridad que, como bien decía Leandro, bueno, pueden generar perjuicios de manera directa a nivel económico, pero también pueden dañar y de manera importante la reputación de la empresa, ¿no es cierto? Entonces son aspectos que sin duda vale la pena considerar a la hora de hacer un desembarco en estos canales de venta digital. Pero decíamos, esto afecta al tema de los fraudes online, tanto a empresas y comercios como a los usuarios.
usuarios o a consumidores finales. Y en este sentido, un dato interesante para tener en cuenta y para extremar las medidas de precaución es que un usuario o un consumidor que hace una compra con tarjeta de crédito incluso desde su casa puede ser víctima de un fraude vinculado con los canales digitales. Sobre este tema, Leandro Ferrari nos comentaba lo siguiente. Día a día uno está expuesto a internet y ya está susceptible. Es sencillo. Cualquier persona que va a comprar algo en la web, cualquier sea, que va a poner sus tarjetas de crédito, es susceptible de que esté ante un fraude. ¿Por qué? Porque uno pone su tarjeta, pero por ahí no sabe que su máquina está infectada. Porque navegó otro sitio, se infectó y alguien que no lo ve le está robando los datos que está poniendo en el teclado. Uno pone en el teclado son las tarjetas de crédito, las credenciales de usuario, que eso después viajan por otro canal y esos datos se venden tarjetas de crédito a $10, $20 en el mercado negro, que después estas personas la usan para otros fines y por eso uno a veces se recomienda a los usuarios de a veces chequear el historial de la tarjeta de crédito para ver, ok, está todo muy lindo, que no te llegue a veces el resumen digital o no, pero bueno, chequear que no haya transferencias que no son tuyas, para obviamente después las tarjetas de crédito ya eso lo contemplan como fraude y te devuelven el dinero, pero verificando de que vos no estuviste ahí o estuviste en otro país, eso es bastante común. Sí, sí. Hablabas de bueno, los problemas de operar en alguna máquina que esté infectada, ¿no? ¿Esto se puede dar inclusive en la máquina, en el equipo personal de uno? Digamos, ¿puede estar infectado y uno no darse cuenta? Exactamente, sí. Antes por ahí uno se infectaba porque estaba bajó un archivo, ejecutó un archivo, un correo adjunto que hoy generalmente pasa, y uno se da cuenta porque la máquina andaba lenta. Ahora, hoy en día, lo interesante de estos ataques es que las personas que quieren robar información no quieren que te des cuenta que te están observando. Y no solamente sacando datos de tu teclado, te pueden grabar el micrófono, ver tu camarita web, ver todo tu historial. Y el problema es cuando estas máquinas que se infectan también se infectan dentro de una empresa que perjudican a toda la organización, como hemos visto en otras charlas. Con lo cual, sí, por eso se recomienda que uno utilice a veces una máquina personal para hacer compras online, que no esté siendo utilizada por ahí por nuestros hijos o niños, porque por ahí los chicos juegan y en esos juegos que van navegando en internet pueden bajar a un malware, a un código malicioso que pueda infectarse y bueno, después suceder de que roban estos datos, ¿no? Y como usted ve, uno puede incluso ser sorprendido en la propia notebook o PC en casa. Es un tema para tener en cuenta porque bueno, este tema del robo de datos realmente tiene un mercado negro muy importante, como decía Leandro Ferrari, y los perjuicios económicos y burocráticos también, ¿no? Pueden ser importantes cuando uno realiza transacciones no seguras. Nos queda un último tramo de la charla con Leandro Ferrari de la firma Talsoft Security, en el que hablamos de bueno, sitios seguros, es decir, una vez que uno ha verificado o ha controlado que la propia computadora, PC, notebook, bueno, esté funcionando correctamente, uno identifica ese equipo como seguro. Después viene otro paso, que es cuando uno va a hacer una transacción por internet, identificar si el sitio donde uno va a operar es seguro, sobre todo a la hora de ingresar los datos de una tarjeta de crédito. Así que a continuación, Leandro Ferrari nos explica qué precauciones hay que tener cuando uno realiza una transacción en un sitio web. Uno va a comprar algo en una tienda online, lo que uno tiene que hacer es verificar que el navegador diga que este sitio es seguro, o un candadito en la URL que diga esta comunicación es cifrada o es segura entre comillas, ¿no? Esto significa que por lo menos el primer paso de que la comunicación entre el usuario que ingresa la tarjeta y el sistema del e-commerce viaje cifrado, o sea, nadie lo puede ver en el camino. Si esto no está, cualquiera si no está en cualquier máquina, puede ver la tarjeta de crédito, los datos que está ingresando el usuario, y es un tema. Con lo cual, si uno se encuentra en un e-commerce que no tiene directamente su comunicación cifrada, como quien dice, directamente ni comprar. Ya te da pauta de no confío en esa empresa. Y ahí empieza la reputación, la mala imagen. Más allá, después, ¿qué hacen con mis datos? O sea, no es recomendable que un e-commerce te guarde los datos de tu tarjeta de crédito, a no ser que sea un lineamiento del sistema, pero que te lo digan. Yo almaceno tus datos de tu tarjeta de crédito, ¿por qué? Porque tengo toda una infraestructura
De seguridad, por ejemplo, certifiqué normas PCI DSS, que son normas internacionales para que uno pueda almacenar en forma segura, con un montón de mecanismos y controles, una tarjeta de crédito. Y ahí uno se asegura. Por ejemplo, Amazon, por el estilo, ya obviamente tiene implementado estas cosas. Por eso una tienda online, si guarda y una empresa empieza a almacenar datos de tarjeta de crédito, no es correcto, no es legal. Porque si no tiene estas certificaciones, me da a entender de que no tiene conciencia en seguridad, con lo cual yo pongo mis datos ahí, mi tarjeta de crédito, con la ilusión de que el mes que viene me cobre y no me lo pida de vuelta. Yo prefiero que me lo pida todos los meses, a no ser que cumpla con estas normas de seguridad y uno confíe. Si no confío, puede pasar de que tenga otro problema de seguridad, que le hackeen el sistema, roben la base de datos, y ahí tus datos no están en el sistema. La están vendiendo en el mercado negro a $10 tu tarjeta de crédito. Ese es todo el movimiento. Esto es todo bastante, parece de película, pero es real. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Fava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas, dejamos de hablar de comercio electrónico y pasamos a hablar de temas que tienen que ver con el ámbito de defensa del consumidor. En esta oportunidad, para hacer referencia específicamente al otorgamiento de manera engañosa de créditos a jubilados, una práctica realmente muy perversa que se ha instalado en algunos bancos del sistema financiero en los últimos años, que tiene más o menos como proceso a un jubilado que se acerca para cobrar sus saberes y a partir de una relación no del todo transparente con el oficial del banco, termina enterándose tiempo después que ha contratado un crédito con esa entidad. Este tema ha llegado a la Oficina de Defensa del Consumidor del municipio, que está trabajando intensamente con las denuncias de más de 100 jubilados aquí en nuestra zona. Así que sobre el tema conversamos en la semana con la doctora Verónica Tambasia, que es directora de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. En realidad nosotros ya desde el comienzo de la gestión venimos viendo una modalidad de contratación que tienen los jubilados al momento de ir a cobrar su jubilación, que es les entregan el recibo de haberes junto con ahora viene el ticket por separado. En su momento, cuando nosotros iniciamos esto, dentro del mismo recibo de cobro, él les decía que tenían cierta cantidad de dinero disponible, sin explicar que es un crédito lo que le están otorgando. Quizá gente como nosotros podríamos estar atentos y decir, no, este dinero no es mío, pero bueno, entendamos que estamos hablando de una población altamente vulnerable que quizá ya tiene varios descuentos y en vez de ese día irse con 5.000 pesos, llevarse 15, es una tentación, sin saber después el tiempo que va a durar el pago de ese crédito, ni tasa de interés, ni costo financiero total, ni qué comisiones entran dentro de ese crédito. El ticket lo único que informa es la disponibilidad de cierta cantidad de dinero, que eso ya es una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, ¿esta modalidad está focalizada estrictamente en una entidad bancaria o es una modalidad de contratación que está un poco, digamos, generalizada en los bancos? En realidad, en este caso nosotros vimos mayor porcentaje en un banco, que debe ser a causa de que es el banco que más concentración tiene de pagos a jubilados. No quita que no esté pasando en otros. En menor medida tenemos reclamos de otros bancos, pero son bancos privados, ninguno de son bancos del Estado. Bien, ahora un jubilado que se encuentra en esta situación, ¿qué posibilidad de reclamar tiene, qué posibilidad de desarmar esa operación
que no entendía cómo un crédito originalmente tiene. ¿Qué le podés contar? Ellos deberían acercarse a la oficina. Nosotros entendemos que hay una nulidad en ese tipo de contratación porque hay una modalidad de contratación engañosa para el jubilado, la forma no es clara y no se cumple con los requisitos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que claramente dice que en las operaciones financieras hay que tomar ciertos recaudos. Tengamos en cuenta también que hablamos de una población altamente vulnerable, que está regulado. Tan dentro de la Constitución nosotros tenemos la posibilidad de integrar la Ley de Defensa del Consumidor con convenios de protección interamericana y dentro de eso Argentina adhirió a un convenio de protección a adultos mayores, con lo cual hay que prestar especial atención a este tipo de población y no es lo que pasó en este caso. Bien. Ahora, ¿cuántos reclamos tienen hasta el momento ustedes por jubilados por este tipo de situaciones? Y nosotros tenemos 110 reclamos. Dentro de esos reclamos, además de tener personas vulnerables por su edad, tenemos contrataciones con gente sordomuda, donde los contratos están en blanco, solamente suscriptos por el consumidor y no especifica ni tasa de interés, ni cantidad de cuotas. Tenemos pagarés en blanco, o sea, tenemos varias cosas que nos permiten ver que el banco no actuó como debería actuar como profesional de esta relación, ¿no? Ahora, ¿ustedes se han comunicado con el banco? Y nosotros venimos teniendo varias reuniones con gente del banco, si bien ellos presentaron un descargo a esta actuación de oficio, han venido ya desde Buenos Aires en 2 oportunidades, intentando ver de qué manera podemos solucionarlo, darle una respuesta individual a cada uno de los temas, pero más allá de eso nosotros lo que buscamos es el cambio de modalidad y acá en adelante, ¿no? Porque hoy solucionamos estos 110 y yo dentro de 2 meses vuelvo a tener 110. Y tengamos en cuenta que al ser un trámite administrativo, hasta que no le demos una solución, la gente sigue pagando. Y sigue yendo a cobrar y quedándole un porcentaje ínfimo de la jubilación. Y por supuesto entonces el llamado de atención, ¿no?, a los jubilados aquí en la ciudad de Mar del Plata para tener especial atención de lo que firman y de los compromisos que asumen con el banco a la hora de acercarse a cobrar los haberes. Realmente sorprende, ¿no?, que en alguna entidad financiera se ponga en práctica esta modalidad de contratación engañosa a una población tan vulnerable, ¿no?, como los jubilados, pero esto efectivamente ocurre y por eso es que la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor está trabajando tan intensamente en estas cuestiones. Nos decía Verónica Tambasia, el banco nos propone en general resolución a situaciones individuales, nosotros lo que pretendemos es un cambio de modalidad, así que en el segundo tramo de la charla justamente Tambasia hace referencia a cómo entiende que puede seguir este proceso que obviamente se está gestionando con las autoridades del principal banco involucrado en este tipo de créditos engañosos a jubilados. Entendemos que, al menos por las reuniones que hemos tenido con el banco, ellos tienen intenciones de cambiar la modalidad. Claro que no van a reconocer que hay una infracción de parte de ellos, ¿no? Entendemos nosotros también que la parte legal del banco no se los va a permitir, pero es claro, la documentación nosotros la tenemos y creemos que para ellos es conveniente el cambio de modalidad, porque si no yo además de esta actuación de oficio, tenemos para sacar 110 imputaciones individuales, con documentación respaldatoria, con todo lo que hace presuponer que hay infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. Más allá de haberlo derivado también a la justicia penal para que investigue si hay algún delito en la modalidad de contratación también. Desde el área de defensa del consumidor, ¿qué tipo de sanción puede sufrir el banco por este tipo de actuaciones? Y nosotros ahora, cuando cerremos el sumario, lo vamos a elevar a la justicia de faltas, que acá nosotros tenemos una con especial de consumo, que es el juzgado 4, y son ellos los que van a disponer el monto de la sanción. Nosotros en realidad lo que pedimos es un monto de 2,5 millones de pesos. Pedimos el cambio de conducta y pedimos que a su vez informen a los jubilados que existe una actuación administrativa acá y que ante cualquier duda se dirijan acá. Además de la baja de todos los créditos otorgados bajo esta modalidad, ¿no?
Por último, recomendaciones para los jubilados que van a cobrar en estos días y en los próximos meses y que están expuestos a situaciones de este tipo. ¿Qué deberían mirar? ¿Qué precaución deberían tomar? Y en realidad lo que nosotros les recomendamos es que no retiren ningún dinero disponible si no les van a dar un contrato previo diciendo cuál es la modalidad de pago después, cuántas cuotas son, el valor de las cuotas, para o bien que se lo lleven a su casa o lo traigan acá y analicen si pueden o no ellos afrontar ese gasto, porque vemos muchos casos de jubilados sobreendeudados también, que lo que hace es que nunca van a tener libre su jubilación, tienen 2, 3 créditos. Al momento de contratar también, quizás no se los dije, pero ellos tenían una modalidad de venta atada, que está prohibido, es decir, le refinanciaban la deuda, pero tenían que llevarse un electrodoméstico, que en ese momento era una tentación. ¿Tienen nietos? Bueno, tenemos tablet, le ofrecían infinidad de cosas que se lo llevan en el momento también. Nosotros en ese momento mandamos una inspección, hicimos un acta también, porque no tenían la habilitación para la venta de productos. Y también nos enteramos por los jubilados que venían y encima se iban con un crédito más una financiación de un electrodoméstico que les salía más caro que irlo a comprar a una casa de artículos para el hogar. Con lo cual el sobreendeudamiento de ellos realmente era para nosotros, llamaba mucho la atención que justamente con esa población no se tenga el cuidado que se debe tener. Internet para que todo suceda. Arnetti Personal. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, enseguida nos vamos a ir metiendo de lleno en lo que ha sido la semana financiera, con varios datos interesantes, como una mayor volatilidad en la bolsa, como la suba de las tasas del EVAX. Pero ahora tiempo de compartir algunos datos que tienen que ver con la marcha de la economía local, que ratifican el buen momento que están viviendo los patentamientos, es decir, las ventas de vehículos 0 kilómetro, y también el mercado inmobiliario. Comenzamos con el mercado automotor, con datos locales, datos del partido de General Porredón para el mes de octubre. 1080 patentamientos aquí en la región con un crecimiento del 20%, con lo cual enero-octubre acumula 11.589 patentamientos con un crecimiento del 23% interanual. Como usted ve, sigue sólido el desempeño del mercado automotor. Y algo parecido, pero con un ritmo mucho más vertiginoso, pasa con el mercado inmobiliario, ¿no? Un mercado que está teniendo tasas de crecimiento realmente notables a partir de un incremento sustancial del crédito hipotecario para la vivienda. Los números son los que usted ve a continuación, siempre sobre la base del trabajo del Observatorio de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata. Bueno, en materia de escrituras de compraventa, en octubre se cerraron 1.105 operaciones, un crecimiento del 59%, con lo cual en el acumulado de los primeros 10 meses del año el número ya asciende a 8.705 escrituras con un incremento del 39%. Todo esto, como le decía anteriormente, apoyado por un crecimiento exponencial del crédito hipotecario para la vivienda, que es la información que compartimos ahora. Hipotecas en General Porredón en octubre se cerraron 421 operaciones con un crecimiento del 493%. Esto es multiplicar por 6 las hipotecas que se hicieron en octubre del año 2016. Creo que esto marca claramente la dimensión del movimiento de créditos hipotecarios que hay hoy en el sistema financiero argentino y en este caso marplatense en particular. Con estos números, enero-octubre queda con 2.426 hipotecas y un incremento del 256%. Buen momento entonces, tanto para el mercado automotor
como para el mercado inmobiliario apoyado sobre los créditos hipotecarios para la vivienda. Y bueno, comentado esto, vamos metiéndonos ya de lleno en lo que ha sido una semana financiera muy volátil, con suba de tasas del EVAX y en el contexto internacional con mercados que se mueven mucho pero que terminan siempre al final de la semana, bueno, marcando registros máximos históricos. Hay mucha solidez en el sistema financiero internacional, bueno, una solidez que está apoyada en bajas tasas de interés internacionales y al mismo tiempo, y de manera central en esta etapa, en un crecimiento casi sincronizado de todas las economías del mundo. Este es el fenómeno que está caracterizando a la economía global. Prácticamente no hay ninguna economía en el mundo que no esté creciendo en esta etapa. En estos días, bueno, uno de los datos claves que surgió es los datos de la tercera economía del mundo. Hablamos de la economía japonesa, que marcó su 7º trimestre consecutivo de crecimiento en lo que es el mejor sendero de crecimiento de los últimos 16 años. Compartimos sobre este tema un video de la televisión internacional y después vamos a estar ya yendo a una pausa para luego entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil y contarle qué pasó esta semana en la Bolsa Argentina. El Producto Interior Bruto de Japón creció el tercer trimestre de 2017 un 1,4% al ritmo interanual, gracias sobre todo al avance de las exportaciones, según informó este miércoles el gobierno. Entre julio y septiembre, la tercera economía mundial se expandió a su vez un 0,3% en términos reales con respecto al trimestre precedente, lo que supone su 7º avance trimestral consecutivo. Los datos, que superan ligeramente las previsiones de la mayoría de los analistas, reflejan el periodo más largo de crecimiento continuado de la segunda economía de Asia en 16 años. El componente que más contribuyó al nuevo alza del PIB fueron las exportaciones, uno de los principales motores de la economía nipona, que se incrementaron en un 1,5% intertrimestral y un 0,6% interanual. Los datos confirman la buena marcha de la economía de Japón apenas un mes después del triunfo electoral de Shinzo Abe, en unos comicios adelantados que fueron convocados por el líder conservador con el argumento de revalidar su mandato para ultimar la implementación de su programa económico, entre otros motivos. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos Muy, con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de entrar ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para ver qué ha pasado, ¿no?, en la semana en la bolsa, una semana muy particular, muy volátil. Bueno, ya nos recibe entonces de Mar del Plata Bursátil Adriana Filiolo. ¿Cómo te va, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, contanos datos destacados de una semana muy particular, ¿no?, con caídas muy fuertes, con una recuperación también muy frenética. Bueno, inclusive con datos como lo que fue la caída de Banco Macro, ¿no?, en la primera mitad de la semana, que después se revirtió. ¿Qué destacarías vos de todo lo que se vio en estos días? Y principalmente la inestabilidad, ¿no? O sea, porque cuando baja así, o sea, nosotros esperábamos una corrección, pero bueno, evidentemente esas aceleraciones, como decir, papeles que bajaran el 10%, la verdad que para el mercado a nosotros no nos gusta. Pero bueno, así como podemos decir que terminamos la semana con un verbal igual o más arriba de lo que empezó. Así que evidentemente la baja fue frenética, porque bajas del exterior, que veíamos el 7, el 8%, principalmente, bueno, el Banco Macro, y con un volumen importantísimo acá en la bolsa. Por supuesto que mucha gente se asustó y vendió, como otra aprovechó el momento y compró. Y bueno, así es el mercado, y compraron, y te puedo decir que ayer ya estaban saliendo algunos. Pero bueno, ya te digo, hubo mucho volumen en el mercado, y papeles como que operan poco, al no tener gran cantidad de tomadores, se hicieron bajas más importantes. No sé, en un momento estábamos mirando un papel y estaba el 20% abajo y terminó el 7% nada más.
y después al día siguiente subió el 10. Entonces todo eso es difícil tomar una decisión. A veces decir, bueno, podés aprovechar un momento, o en esta recuperación que el Merval vuelve a estar arriba de los 27.000 y 27.400, bueno, nada, podés decir, bueno, salgo y espero a ver si se tranquilizan un poco los mercados, ¿no? Seguro. Ahora, en todo, digamos, este movimiento frenético, me parece, Adriana, que lo que se destaca siempre es la fortaleza de las empresas vinculadas con servicios públicos, las gasíferas, que son las que están teniendo en estos días ajustes de tarifa, ¿no es cierto? Porque, a ver, hubo muchas correcciones, pero estos papeles en general cuando recuperan y vuelven a estar con clara tendencia positiva, ¿no? ¿No te da esa sensación? Sí, yo estuve analizando inclusive los precios de principio de mes con ahora, y por ejemplo, bueno, Pampa es un papel que opera impresionante el volumen que hace y lo que ha subido en el año, y estaba observando que ya había recuperado los valores, y hay papeles, por ejemplo Transener, que vino un buen balance, o sea, diríamos un balance espectacular para lo que estaba viniendo, que hoy vale el 10% más de lo que valía a principios de mes, es decir, que con la caída rebotó fuertemente, ¿viste? Es ahora. Así que bueno, sí, inclusive estábamos viendo el sector bancario ayer con el tema de que se firmó finalmente el acuerdo con los gobernadores, bueno, para el país y para la imagen del país afuera es una buena noticia, y había papeles que yo, Banco Macro, Galicia subió el 7% ayer. Así que bueno, vamos a ver, o sea, evidentemente al mercado le cuesta corregir. Corrigió de golpe en 2 días, pero también te rebota en 2 días, que es lo que nosotros a veces decimos, hay que estar muy ágil como para decir, entro y salgo. No es tan fácil decir, agarro el rebote o salgo y espero. Y bueno, así que salvo que vos me digas, bueno, yo estoy conforme con el resultado, que fue un año espectacular de bolsa, entonces digo, bueno, vendo y espero. Esa es otra que cada cliente puede utilizar y decir, bueno, aprovecho las tasas que hay de mercado, ¿no? Seguro, y ese es el otro tema no relevante de la semana, la suba de las tasas de Lebacs, que ya habían anticipado la suba de tasa de pase la semana anterior, pero ahora las Lebacs casi en 29%, la más corta, ¿no? Sí, la más corta era la que vence en diciembre, el 20 de diciembre, era 28.75, pero las que avanzan en los plazos, como por ejemplo marzo, abril, ya superan el 29, 29,5, así que realmente este nivel de tasa, o sea, nosotros decimos que en realidad es insostenible, como dice todo el mundo, y que convendría ser un plazo largo cuando uno va a colocar, ¿no? Es decir, aprovechar esas tasas, que no creemos que lo único que haces es asegurarte y no tener miedo a si uno le tiene miedo a decir si quiere salir, porque podés salir en cualquier momento, ¿no? Siempre recordando que salís a través del mercado secundario. Está muy claro. Muy bien, Adriana, muchas gracias por estos comentarios. Una semana muy particular en la bolsa, sin duda, sobre todo por lo que tiene que ver con las acciones, pero también por esta suba de las tasas de Lebacs, ¿no? Datos realmente importantes porque cambian un poco el escenario que veníamos trayendo hasta la semana anterior. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, buen fin de semana y volvemos a hablar el viernes. Gracias, Marcelo, hablamos. Conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata a Bursátil. Le repito, una semana muy particular, hay acciones que subieron y bajaron realmente con velocidades frenéticas, y bueno, esto está claro, no es para cualquier inversor, sobre todo para aquellos que no han tenido experiencia en el movimiento con acciones. Para ellos, por supuesto, es mucho más recomendable en esta etapa donde ha aumentado la volatilidad en los mercados, bueno, buscar instrumentos como las Lebacs, ¿no? Que ofrecen una relación de riesgo y rendimiento excelente en esta coyuntura económica. Así que bueno, justamente vamos a mirar a continuación, para ir cerrando el programa, cómo quedaron las tasas de Lebacs, no ya en la colocación primaria, que se dio a principio de semana, la colocación de noviembre, sino en el mercado secundario, es decir, los últimos valores que tenemos de las operaciones que se están haciendo este viernes mientras grabamos el programa en la bolsa. Como usted ve en pantalla, bueno, para diciembre el plazo más corto, esta Lebac vence el día 20, 28,50%, y bueno, cuando uno extiende los plazos, por ejemplo, mayo 29,30 y agosto, que es el plazo más largo en el que se está operando actualmente, 29,26%. Realmente tasas muy atractivas, sobre todo en un contexto de dólar estable como el que estamos teniendo. Por último, los bonos en dólares, para darle un panorama general de los rendimientos que se pueden obtener hoy en el mercado bursátil. Y bueno, usted lo ve ahí en pantalla, las colocaciones más cortas, bueno, que uno puede plantear hoy son las letes más cortas, ¿no? Que habitualmente ofrece el Tesoro Nacional en licitaciones quincenales. La última colocación fue a 271 días, el plazo más corto, con un rendimiento del 2,84% anual. Y después tenemos bonos en el mercado, los más operados, el 2024, 4,52%. Y por último, el bono de descuento que vence en el año 2033, 6,43%. Le reitero entonces la idea.
en un escenario realmente mucho más volátil que el que teníamos hasta la semana previa con las acciones en la bolsa. Está claro que hoy la alternativa de las LEVAX parece ser la más recomendable, ¿no? En general para los inversores, sobre todo en un contexto de dólar estable. Con este comentario cerramos, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.